Buenas noches, mis hermanos. Quiero saludar a los hermanos que se unen a nosotros en este estudio bíblico cada día jueves. Gracias por sacar este tiempo y qué bueno es los hermanos juntos en armonía. Nosotros acá, un grupo acá, ustedes allá, pero estamos unidos a través de un mismo espíritu que nos da la guianza y la dirección del Señor. Vamos a orar para presentar el estudio bíblico que vamos a tener esta noche. Padre amado y bendito, quiero darte las gracias por este tiempo que nos da cada jueves para estar reunidos adorándote y tener este estudio bíblico de tu santa y bendita palabra. Te pido, Padre, que los puntos que vamos a tratar hoy sean claros, precisos, que podamos comprenderlos y sobre todo, Señor, que podamos anhelar que pronto tu reino sea establecido acá en la tierra, para que el mundo tenga paz, para que las naciones puedan vivir en armonía, para que el hombre pueda tener abundancia, para que se terminen los engaños políticos y también se terminen las religiones que lo que han hecho, Señor, es hacer daño a la humanidad, traer engaño, perdición y tribulación a los seres humanos. Padre, que este tema en esta noche nosotros podamos comprenderlo a cabalidad. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a continuar viendo el reino milenial y vamos a ver que en ese reino no habrá partidos políticos ni va a haber grupos religiosos, lo que quiere decir que es algo muy importante. Yo sé que al hablar que no va a haber grupos religiosos, cualquiera diría, pero ¿y entonces los cristianos que reinan son o no son un grupo religioso? Esto lo vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando. Recuerden que siempre les he dicho que al hablar de Jesús no estamos hablando acerca de una religión. Jesús no es una religión. Jesús no es un líder religioso. Entonces, un seguidor de Jesús no pertenece a una religión. Un seguidor de Jesús es un ciudadano del reino de los cielos. Es un hijo de Dios. Noten la diferencia, no es de un grupo religioso, aunque nosotros estamos organizados como una institución religiosa ante las leyes de los gobiernos de los países. Así que es importante nosotros poder comprender esto. El sistema actual, ¿de qué está lleno, hermano? Vamos a ver, ¿lo están leyendo ahí? De maldad. Este mundo está lleno de maldad. ¿Dónde se ve la maldad? ¿Dónde? Todas partes, hermanos. En todas partes vemos que hay maldad, que hay engaños. Y nosotros antes teníamos que poner seguridad. ¿Dónde? Antes, ¿dónde había que poner seguridad? En la puerta de la casa, ¿verdad? Y yo no sé si en los países de ustedes, pero antes la alarma era un caldero o algo que se colgaba, se ponía así pegado de la puerta. Si alguien intentaba abrir la puerta, eso se caía, hacía un escándalo que bueno, el ladrón sería el primero en salir huyendo. Esa era la alarma que había, hermanos, ¿eh? Y también, bueno, los perros, ¿verdad? Pero la alarma, el sistema de alarma que había allá en República Dominicana era esto, y habían personas que
antes de acostarse colgaban algo que si se caía sonaba mucho y de esta manera pues se protegían. Y así que parece que era una alarma dominicana, parece que ninguno de ustedes... ¿Donde la hermana Line? Bueno, así que bueno. Hermanos, hoy día, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en nuestro mundo? Tenemos trampas y engaños en todos los sentidos. A usted lo pueden robar a través del teléfono, a través de una computadora, a usted, bueno, qué cosa no hay, cuántas trampas, porque este mundo está lleno de maldad. ¿Y por qué este mundo está lleno de maldad? Porque se basa en la filosofía del diablo. Quiero que entendamos esto. Mire, aún Satanás queriendo hacer algo bueno, él no puede. Quiero que entiendan esto. Satanás no tiene que hacer esfuerzo para hacer algo malo, como nos pasa a nosotros. Al ser humano a veces va a hacer algo que no está bien y tiene esa lucha, ¿verdad? Y tiene esa preocupación, dice, bueno, esto lo quiero hacer, pero esto no está bien, o voy a evitar esto. Satanás hace maldad de manera natural. Su naturaleza es malvada. Él no puede hacer nada bueno, sino que, recuerden que hay 3 palabras para definir la obra del enemigo en este mundo. Dice que el ladrón, hablando Jesús acerca de Satanás, dice, vino para robar, matar y destruir. Entonces, un sistema mundial que esté basado en la filosofía del mundo no va a producir nada bueno. Ahora, dentro de la filosofía de Satanás está la política. Usted dirá, pero bueno, en cuanto a los gobiernos y estas cosas, sabemos que Dios tiene control. Y sabemos que es verdad. Por encima de la maldad de Satanás hay algo que se llama la soberanía de Dios. Quiero que entiendan esto. Y Dios en su soberanía permite que pasen cosas en este mundo. Dios lo permite en su soberanía. Pero, ¿quién tiene el control en los políticos? Quiero que entiendan, debajo de la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona puede ser electa para un cargo y el día antes de tomar posesión del cargo fallecer. ¿Quién tiene control de la vida? Dios. Dios tiene control de la vida, a Él corresponde. El diablo puede matar personas, eso lo sabemos, y lo hace, pero lo hace bajo la soberanía de Dios. Si el diablo intenta tocar a alguien, y se lo voy a poner muy claro y sencillo, usted sabe las veces que el diablo ha querido matarnos a todos nosotros. ¿Y cuántas veces el diablo ha querido? Pero no puede, él no puede. Porque nosotros somos del reino de Cristo. Ya nosotros no estamos bajo su autoridad, sino que estamos bajo la autoridad de Cristo. Ahora, Satanás es el que guía 2 cosas, la política en el mundo y la religión. Noten, estos 2 aspectos son aspectos fundamentales en nuestra vida, porque vamos a ver la política. ¿Qué pasa en los países? Nosotros sabemos bien qué es lo que sucede. Los políticos, hermanos, son muy sinceros, Lo que pasa es que ellos no dicen lo que ellos sienten, dicen otra cosa.
Ellos son muy sinceros con ellos mismos. Ellos dicen, señores, voy a trabajar por ustedes, por mí. Voy a sacrificarme para poner este pueblo hacia adelante, para yo salir adelante. El político es mentiroso. ¿Y por qué el político es mentiroso? Porque a la gente le gusta que le hable mentira. Note los candidatos políticos. Y nosotros terminamos una elección acá en este país. Los dos candidatos estaban promoviendo soluciones, pero inmediatamente. Y yo me preguntaba y decía, pero ¿por qué lo que están no han resuelto? ¿Y por qué lo que están por venir, que ya estuvieron, no resolvieron? ¿Están entendiendo esto, hermano? Unos están hoy, otros vienen mañana, después vuelven otra vez y están siempre, y en las políticas están acusándose, no, que este no ha hecho nada, pero entonces, ¿tú qué hiciste? Eso es la política de este mundo. Tristemente. ¿Por qué? ¿Por qué la política es así? Porque está influida por la filosofía satánica. Por otro lado tenemos la religión. La religión, ¿cuánto daño le ha hecho a la humanidad, hermanos? Miren, de las peores guerras que ha podido haber en la historia han sido las guerras religiosas. Y usted sabe por qué han sido las guerras religiosas, porque la religión toma el nombre de Dios como causa para destruir a otros. La religión lo que hace, que dice, por obedecer a Dios tengo que matar a aquel. Y usan el nombre de Dios. ¿Qué pasa con, no vamos a culpar a todos los musulmanes, pero qué pasa con los musulmanes? ¿Qué hacen ellos? Imagínense lo que es una persona, miren, cuando ellos le llaman mártires a las personas que se entregan para hacer esto, cuando un grupo musulmán quiere hacer un atentado, ¿qué es lo que hacen? Lanzan el anuncio y hay miles de musulmanes que están dispuestos. Miles. Estaba escuchando que había que hacer como algo y salió a relucir que habían 25,000 dispuestos, pero no dispuestos a ir a un cuartel y matar policías, dispuestos a llenarse de explosivos para explotarse, pero matar a las personas. Imagínense lo que es alguien con ese tipo de mentalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es un asunto religioso. Y ustedes como cristianos que son, saben que el que mata no puede amar a Dios, ¿verdad? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, dice la Biblia, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué pasa? Y estoy tomando el ejemplo del musulmán, no es el único. El cristianismo en su vertiente también ha hecho esto, llamado a cristianos, que no lo son en el fondo, han quemado gente viva, miles y miles de personas, destruir. Hubo una matanza de la religión católica en Francia. Se conoce la historia como los hugonotes, era un grupo que había que no eran católicos, y entonces el día de San Bartolomé, y lo pueden buscar en la historia, el día de San Bartolomé, ¿qué pasó? Y dice la historia que la sangre corría por las aceras de las calles de una matanza tan terrible. Y tengo un libro que dice que cuando esa matanza se estaba produciendo en el Vaticano, estaban tocando campana de alegría por eso que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa con el musulmán y la religión? Miren, el musulmán cree
que si muere matando a los infieles, mire lo diferente del Evangelio. El Evangelio dice, predícale al impío para que se arrepienta. El Islam enseña a matar a aquellos que no se quieren arrepentir, a la religión de ellos. O sea, tú o eres de mi religión o te mato. Pero ¿qué pasa? El musulmán se le enseña que si él muere, se llena de explosivos, se revienta, va a despertar en los cielos, porque son hombres siempre. Va a despertar en los cielos y allí va a tener un castillo, comiendo, bebiendo para siempre, y un hombre con varias mujeres. A un hombre que se le ofrezca esto, ¿no estaría dispuesto a...? ¿Eh? Pero, ¿qué hay detrás de esto? Engaño total. De la explosión que van a sufrir, van a terminar en el lago de fuego. Porque es ahí donde van. Doble y peor, porque el lago de fuego, si fuera una explosión y se acabara todo, pero es un castigo. Así que, entonces, hermanos, miren, esto que estoy resumiendo acá es la política y es la religión. Ahora, cuando estamos hablando acerca de política, es verdad que existen modelos económicos que son peores que otros, como el comunismo. Y nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, los países que han abrazado el sistema comunista, como el caso de Cuba, de Venezuela y de otros lugares del mundo, ¿qué ha pasado? Pero, hermanos, la gente no reacciona, y yo acá no estoy defendiendo el capitalismo, pero entre los sistemas el capitalismo no es perfecto, el capitalismo no es lo mejor que pueda haber, pero es mejor que el sistema comunista. Pero muchas veces. Así que, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? Nosotros tenemos un gobierno en una parte, viene otro y supuestamente a resolver los problemas, y lo que hace es peor. Hunde a ese pueblo en más desolación. ¿Quién hace esto? ¿Quién es que hace esto? El diablo, a través de los políticos. Los engaña a la gente. Ahora, ¿por qué pasa esto? Es porque hay un problema. El hombre está secuestrado por el diablo. ¿Desde cuándo? Desde Adán. Así que esto lo ha manejado Satanás. Satanás ha manejado la política y la religión. Están bajo el poder de Satanás por causa de Adán. Y ya esto lo hemos estudiado. Es importante que alguien que nos esté viendo entienda que el diablo tiene poder sobre las naciones del mundo porque Adán se lo dio. No fue el Dios creador. Dios le entregó a Adán el poder de gobernar. Adán se lo traspasó al diablo. Entonces, el hombre sigue reinando, pero cautivo del diablo. El hombre está secuestrado por el diablo. ¿A través de qué? ¿A través de qué lo tiene secuestrado? Del pecado. Por eso la persona tiene que renunciar al pecado para salir de ese secuestro que le ha hecho Satanás. Así que, hermanos, el hombre, aunque quiera hacerlo diferente, mire, hay políticos que han llegado con buenas intenciones. ¿Y qué pasa? Se corrompen. ¿Por qué? Porque el sistema corrompe.
porque la ambición se apodera del corazón. Así que es imposible que aunque aparezca un político serio pueda hacer una buena labor en la religión. Hay personas nobles, pero la pregunta es, ¿separados de Cristo pueden hacerlo? ¿Puede un buen político o un buen líder religioso separado de Cristo hacer una buena labor? Es imposible. Ahora, vamos a ver la primera cita bíblica que vamos a tener hoy. Está en Lucas capítulo 4, verso 6. Vamos a ver lo que dice allí, cómo el diablo no solo dirige la política de los hombres, sino también la religión. Vamos a ver Lucas 4, 6. Amén. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Noten, hermanos, cuando Satanás tienta a Jesús, les enseña los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo? Todo esto me pertenece. ¿Y qué ha habido siempre en los reinos? Una religión. Lo hemos visto en todos los imperios. Aquí hemos estudiado los imperios que han estado relacionados con el pueblo de Dios. Y el primero ha sido Egipto. ¿Y qué ha habido en Egipto? Religión. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Moisés fue a hablar a Faraón para sacar el pueblo de Dios de la esclavitud. Ustedes recuerdan cuál fue la primera señal que hizo Moisés, ¿verdad? ¿Recuerdan? La vara de Aarón la tiró y ¿en qué se convirtió? ¿Y qué hizo el Faraón? Llamó a sus magos, eran dos, Pablo los llama Janes y Jambres. ¿Y qué hicieron ellos? Tiraron sus varas y ¿en qué se convirtieron? En serpientes también. ¿Qué es eso? Eso es religión, hermano. Eso es un asunto religioso. Bien sabemos que la serpiente de Aarón, de la vara de Aarón, devoró, dice, a las dos de los magos. Nadie puede contra el poder de Dios. Así que Satanás tiene la gloria de los pueblos, la potestad de los pueblos, y los pueblos han tenido siempre una religión. ¿Por qué la religión es hipócrita? Porque carece de Cristo. ¿Una persona puede hacer de una iglesia evangélica una religión? Sí, ¿ven? Por eso el cristiano debe cuidarse de que no esté practicando una religión. Por ejemplo, el religioso trata de cubrir estrictamente ciertas cosas. Vamos a pensar que alguien viene al culto y hace algo inadecuado y yo lo tomo y le digo, usted se va de aquí inmediatamente, perverso, usted aquí no puede hacer eso. Yo pregunto, la persona hizo algo incorrecto, ¿verdad? Pero tratarlo así, ¿es de Jesús o es de religión? Eso es religión, ¿ven? Estoy maltratando a una persona en vez de mostrarle el amor de Cristo. No estamos diciendo apoyar lo que está incorrecto, pero la Biblia enseña que la verdad debe ser dicha con amor. Decir la verdad en amor es la característica diferente de la religión. Por esto hemos visto cómo las religiones, en vez de producir paz, han producido mucho dolor, persecuciones y muerte contra los que no se les someten. Así que es algo triste ver la historia
del mundo y la historia de las religiones. Miren, en México, no recuerdo ahora en qué estado de México, está habiendo unos problemas. Hay unos indígenas que son católicos acérrimos y están expulsando de la comunidad a un grupo de cristianos, hermanos nuestros, solo porque no son católicos. Y hasta tal punto que están golpeando a muchos de ellos, lo están expulsando, y ustedes saben que los indígenas se manejan por unos jefes que tienen y que esos son los que toman las determinaciones. Pues han expulsado, hubo una hermana que la amarraron por ser cristiana y la golpearon, la azotaron en público, le quitan propiedades y todas esas cosas. ¿Y por qué? Porque no son católicos. Esto es muy fácil. Si alguien piensa que estoy difamando de la Iglesia Católica, búsquelo en las noticias. En México, no recuerdo el estado, creo que es Chiapas, pero no estoy seguro, pero es muy fácil y tengo la información porque recibo una comunicación para orar por esas situaciones. En días pasados llegaron a un acuerdo y finalmente cuando los hermanos regresaban a su propiedad y a sus casas, se lo impidieron después de llegar a un acuerdo. Esto es la religión. Esto no es la manera en que Jesús estableció la verdad. Noten, hermanos, ¿será que en el reino de Cristo nosotros los cristianos vamos a castigar a la gente porque quiere estar pecando? Ven, no. ¿Qué hace el Señor con las personas? ¿Le da oportunidad o no? ¿Nos da el Señor a nosotros oportunidades? ¿Le hemos fallado nosotros al Señor? Hermanos, si Dios me tomara en cuenta todos los pecados que he cometido, yo un solo lugar me merezco, el lago de fuego. Ese solo lugar me merecería. Pero, ¿qué hace el Señor? Que perdona mis pecados. Entonces, si el Señor perdona mis pecados, ¿puede perdonar los suyos? Porque a veces pensamos que no. A veces nosotros, miren, hay una actitud que es hipocresía, pero que no parece ser hipocresía, y es que pensamos que los pecados nuestros son leves, pero que los de los otros son graves. Es igual que lo que pasa, hermano, con los hijos. Por ejemplo, los hijos nuestros a veces se portan medio mal, son imperativos en ocasiones, pero los hijos de los otros son malos educados, son... ¿Qué cosa? Esto pasa con nosotros, la actitud del ser humano de reaccionar de esta manera. Entonces, acá nosotros estamos viendo que las religiones, ¿qué es lo que han hecho? Han hundido al mundo en idolatría, adorar cualquier cosa que no sea Dios y justificar ese tipo de adoración. Todo eso tiene que ver con la religión en el mundo. Hay personas que creen que la religión que practican los salva. Y no hay una sola religión que pueda salvar. Porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Solo a través de Él podemos tener salvación y podemos tener vida eterna. No queda la menor duda de que las religiones del mundo, pequeñas y grandes, son de carácter diabólico. Miren otra cosa para nosotros poder identificar una religión. Miren, hay grupos que la persona que entra a ellos es como el que entra a la mafia. Ustedes saben lo que pasa cuando una persona entra a la mafia. No puede salir. No puede salir. Salir significa firmar su sentencia de muerte. Cuando
y voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que una persona es miembro de esta iglesia y mañana decide irse y decide hasta andar en el mundo y nosotros nos encontramos con esa persona. ¿Cómo debemos tratarla? Con cariño. Debemos prohibirle. Vamos a pensar que un miembro de una familia nuestra se va al mundo, se hunde en la maldad. Debemos decirle a la familia que tiene que olvidarlo, que tiene que impedirle entrar a su casa, que tienen que romper comunicación con esa persona. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar por esa persona y mostrarle amor. Hay grupos religiosos que cuando alguien renuncia a ellos, hermanos, es como si se hubiera muerto. Lo entierran vivo. No puede tener contacto con la familia, porque si esa familia apoya a un hereje, según ellos lo manifiestan, a un apóstata, están apoyando al diablo. ¿Qué les parece? Todas esas son características de la religión. Lo que estoy diciendo es, para que tengamos una idea clara de por qué en el reino milenial no habrá ni grupos políticos, ni tampoco habrá religión. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que va a reinar durante los 1000 años? El amor del Señor. ¿Y quién estará a la cabeza de todo en el reino milenial? ¿Quién? Jesús. Solo Jesús. No va a haber un grupo que alguien va a decir, no, porque nosotros somos cristianos, no, pero nosotros somos de tal grupo. O sea, nada de eso. Número 1, en el milenio se va a mostrar que hay un solo Dios verdadero y que existe un solo Dios. Esto de que no importa el Dios que usted adore, eso es falso. Es falso. Es engañoso. Solo el Evangelio de Cristo correctamente practicado, recuerden esto, el Evangelio correctamente practicado representa el reino de Dios. ¿Cómo el Señor presentó la iglesia? Vamos a ver esta cita bíblica, Mateo capítulo 5, verso 13 hasta el 16. Vamos a ver cómo el Señor presentó a la iglesia. Mateo capítulo 5, versos 13 hasta el 16. Veamos cómo dice. ¿Alguien? Amén, dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia de Cristo es que sal y luz. Sal y luz. ¿Y cómo la iglesia puede jugar esta función? Dando ejemplo, estilo de vida, dando un buen testimonio de Cristo, no mostrando una cosa y viviendo otra, sino que aquí la Biblia dice que si la sal se desvaneciere, ¿para qué sirve? Para nada. No sirve para nada. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, no tiene uso.
Si la iglesia pierde su sabor a Cristo, tampoco va a tener la función que Dios ha establecido. El otro aspecto es que la iglesia es luz. ¿Para qué sirve la luz? Mire acá esta noche, si nosotros no tuviésemos luz acá, no vemos, no pudiéramos estar acá. Así debe iluminar la vida del cristiano. Noten, por esta razón es que en el milenio no va a haber, repito, religiones, porque las religiones se basan solo en apariencia, pero aquí estamos viendo que el Señor ha establecido un pueblo para que ese pueblo se manifieste a través de los hechos. Ninguna práctica religiosa fuera del Evangelio es verdadera y está destinada a la destrucción. Cuando el Señor venga, va a destruir ¿a qué? A todas las religiones y a todos los partidos políticos del mundo. El mundo va a descansar de estas cosas. ¿Y dónde va a suceder esto? ¿Dónde va a ser destruida la religión y la política? ¿Dónde va a ser? En la batalla del Armagedón. ¿Cuándo se va a producir la batalla del Armagedón? Cuando el Señor regresa. Cuando el Señor regresa con su iglesia a establecer el reino milenial, se va a producir la batalla del Armagedón. Y allí, porque hermanos, ¿qué es lo que la gente dice? Un ejemplo, la gente dice, no, porque nosotros creemos en Mahoma, otros dicen yo creo en Buda, otros dicen yo creo en Hare Krishna. En fin, hay tantas creencias en este mundo. Hay una señora que dice que ella es la Madre Dios. Está en Corea. La Madre Dios. Y así sucesivamente ha habido tantas cosas, hermanos, como nosotros no nos imaginamos. Entonces, todas estas cosas, todo esto va a terminar cuando el Señor venga a establecer su reino con los santos. El hombre va a enfrentar a Cristo. Entonces, ya Cristo vino, ya Cristo está visible, el mundo lo está viendo. ¿Qué otra religión puede mostrar un líder así? Ninguna. ¿Qué otra religión ha podido mostrar un líder que resucitó a los muertos? Ninguna. A un líder que destruyó a los ejércitos del mundo en la batalla del Armagedón. ¿Quién puede hacerlo? Nadie, solo Jesús. Entonces no habrá duda de que Jesús es el verdadero. ¿Qué va a hacer esto? Todas estas cosas van a poner fin a la religión del mundo. Así que va a ser destruida la política, va a ser destruida la religión. Y vamos a ver esta cita bíblica. Está en Daniel capítulo 2. Vamos a ver. Daniel capítulo 2, versos 34 y 35. Vamos a ver qué es lo único que va a perdurar aquí en la tierra. Es decir, toda la religión va a desaparecer, todos los partidos políticos también van a desaparecer. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 2, versos 34 y 35. De pronto y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella,
En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Esta estatua que aparece acá sabemos que es la civilización humana, que está edificada por la filosofía de Satanás. Esta estatua representa tanto el poder político como el poder religioso, porque el diablo los junta a los dos para poder engañar. Esta piedra que menciona la lectura es la venida de Cristo. Cuando el Señor regresa con su iglesia, ¿qué hace? Si notan, dice que le da en los pies de barro y de hierro a la estatua. Recuerden, la estatua representa el sistema político del mundo, de reinos, de religión. Entonces, la piedra es Jesucristo. Golpea a la estatua y ¿qué hace? Dice que disolvió todo. Noten cómo dice, hermanos, que ese golpe de la piedra a la estatua dice que hizo que todos estos sistemas, recuerden, ahí habla de hierro, de barro, habla de plata, de oro, de bronce, pero todo eso son los sistemas políticos y apoyado por la religión. Dice que todo esto fue que hecho polvo, dice que fueron desmenuzados. ¿Qué es lo que es desmenuzar? Hacer polvo. Y dice que vino como el viento y se lo llevó. Cuando usted en algún lugar donde hay un poquito de brisa, usted se pone a hacer un polvo con algo y usted sabe lo que va a pasar. Se va a ir, el viento se lo va a llevar. Así va a pasar con la política y la religión cuando el Señor regrese con su iglesia desde los cielos. Van a desaparecer completamente. ¿Y qué es lo único que va a permanecer? La roca. Dice, más la roca o la piedra fue hecha un gran monte que llenó que toda la tierra. Es lo que va a suceder. Se va a eliminar la política, se va a eliminar la religión del mundo y solo quedará el evangelio de Cristo, solo la obra del Señor Jesús sobre esta tierra. Cada imperio que ha existido en la tierra ha estado acompañado de una religión. Todo esto llegará a su fin al establecerse el reino de Cristo. Vamos a ver la última cita que vamos a leer en la noche de hoy. Está ahí mismo en el folleto. Alguien que lo lea, Daniel capítulo 7, verso 27. Amén. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Se acabará el poder engañoso del hombre en la tierra. Se acabará la religión engañosa también en la tierra. Hermanos, el mundo ha ido cada vez más degenerando. Antes, aún los líderes religiosos, aún hablando de religión específicamente, recibían más respeto de la sociedad que hoy día, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Se ha ido degradando. Ha ido degradando todo. Y otra de las cosas que también la gente ha ido descubriendo es la hipocresía que está envuelta en la religión. Y hay cosas que se practican en la religión. Recuerde que la religión es una fachada, es una apariencia de Dios, es una apariencia de hacer la voluntad de Dios, pero en el fondo no hay nada.
y la política es un completo engaño. Estas dos cosas están muy ligadas. Y antes se creía más en los políticos, ¿o no? Sí. Se creía más en la religión. Era antes el solo hecho, hermanos, miren, y esto lo digo porque es la verdad, lo que voy a decir. Antes, cuando una persona, por ejemplo, un pastor de cualquier país de Latinoamérica, trataba de entrar a Estados Unidos como pastor, le abrían las puertas. Hoy día, eso está tan difícil como cualquier otro paso de inmigración. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Bueno, ¿Se usó eso como un pretexto? hubo gente, tristemente, porque hace un rato estaba señalando acerca de los católicos, pero hubo personas, llamados pastores, que aprovecharon su condición para conseguir un visado americano. Entonces, eso pregunto, ¿es correcto? Eso es incorrecto, totalmente incorrecto. Poder usar el nombre de Cristo para una persona sacar un beneficio personal, está mintiendo, está usando de una forma incorrecta. Noten, todas esas cosas que han hecho, han dañado la imagen. Porque, ¿qué es lo que dice aquel que no es cristiano? Dice, pero esos son los cristianos que hacen este tipo de cosas. Hermanos, todo esto se va a acabar en la tierra, los reinos de los cuales viene hablando este versículo que acabamos de leer. Noten que está hablando de los reinos debajo del cielo, todos los reinos debajo del cielo que están bajo la influencia de Satanás. Esa influencia se va a desaparecer. El diablo va a estar ¿dónde? En el abismo, preso en el abismo. ¿Y qué va a pasar con los reinos de la tierra? ¿Qué dice este versículo 27? ¿Qué dice? Que será dado a los santos del Altísimo. Noten, hermano, a la gente fiel a Dios. Aquí no está hablando de personas que piensen, porque de repente aparece alguien con su mente carnal que está pensando, bueno, me voy con Cristo y vengo luego a ser el jefe acá, a pisotear a todo el mundo. Yo voy a tener las mejores tierras y las mejores riquezas y yo voy a... Algunos cristianos piensan que van a andar con corona de verdad, con una corona de oro, que van a andar por las calles. Eso es ridículo. La corona que está hablando es una corona simbólica, son los galardones que el cristiano va a recibir. Va a haber galardones, por supuesto, pero es solo para honrar a Dios. Así que noten algo, hermanos. En la tierra, y con esto termino, ha habido imperios que hemos llamado imperios mundiales, pero ninguno ha gobernado el mundo completo. Ninguno. Los grandes imperios, como el egipcio, el asirio, babilonio, medo-persa, el griego, el romano, cada uno fue grande, y cada uno fue más grande que el anterior, pero ninguno dominaron todo el mundo. Cuando esos imperios gobernaron, esta parte del mundo, acá donde nosotros estamos en América, existía, pero esta gente ni siquiera se imaginaron esto. No dominaron todo el mundo. El reino de Cristo va a dominar todo el mundo, todas las naciones de la tierra. Durante esos 1000 años, los santos tendrán la oportunidad de reinar sobre la tierra, sobre todas las naciones, y el mundo también va a tener una oportunidad. ¿De qué? La última oportunidad de salvarse, de conocer a Cristo.
El propósito mayor del reino milenial de Cristo es darle la oportunidad a las personas que sobrevivan después de la ira de Dios. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que puedan tener salvación, para que puedan tener vida eterna, porque ya al final de los 1000 años todos los pecadores y el pecado será destruido completamente de la faz de toda la tierra. Hermanos, los 1000 años son como cuando usted va a algunos lugares, ¿verdad? Y para vender un producto, ¿qué le dan a usted? Una probadita. Y bueno, a veces esa probadita nos engaña, porque un pedacito de algo como que es sabroso, pero cuando es mucho como que... Y a nosotros nos ha pasado, a Carmen y a mí. Y casi no compramos esa propaganda, porque usted... Y que lo sorprende, porque normalmente uno tiene un poquito de hambre en ese momento y está delicioso, pero usted lo compra el paquete y luego usted dice, ¿y para qué compré esto? Así que, pero hermanos, a diferencia de esto, el reino milenial es esa probadita para que el mundo vea lo maravilloso que será la eternidad, lo maravilloso que será estar con Cristo, porque si en un mundo que todavía no es perfecto, en 1000 años hay tanta paz, tanta tranquilidad, ¿qué será en el estado eterno donde ya no habrá ninguna de estas cosas? Así que hermano, qué bueno, que en el reino milenial no habrán partidos políticos ni habrá ningún tipo de religión. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Pues si no hay preguntas, vamos a orar, dando gracias a Dios por este estudio bíblico que hemos tenido. Padre, quiero darte las gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra no está parcializada con ningún grupo. Tu palabra es la verdad. Y la verdad hace libre al hombre. Ayúdanos, Señor, a enseñar tu palabra, para que el mundo conozca la verdad, para que el mundo sea salvo. Gracias, Padre, porque muy pronto se terminarán los engaños políticos y religiosos de este mundo. Gracias, Padre, porque lo único que reinará sobre la tierra es tu Hijo amado. Y Él traerá paz al mundo, traerá tranquilidad, traerá gozo al corazón de los hombres. La gente podrá vivir en armonía. La gente podrá disfrutar de la abundancia y de la seguridad que ese reino glorioso traerá a esta tierra. Nosotros, Padre, ansiosos te decimos, venga a nosotros tu reino. Que pronto suceda, que las cosas se aceleren, Señor, que lo que tiene que suceder en este mundo suceda para que ese reino pronto sea establecido, para que pronto nosotros disfrutemos y enseñemos al mundo cómo vivir en paz, cómo vivir en armonía. Gracias, Padre, porque muy pronto este mundo descansará de los engaños políticos y religiosos. Gracias te damos, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.